Medardo, bueno, como usted bien señala, el transporte, la movilidad es un tema diario para todos los salvadoreños. Todos los salvadoreños día con día necesitamos trasladarnos de nuestras casas hacia nuestros lugares de trabajo, a los diferentes lugares en los cuales realizamos actividades para cumplir pues con las actividades diarias y como usted bien señala, pues todos los días. Evidentemente es un tema que está en la mente de todos los salvadoreños, independientemente del modo de transporte que usted utilice. Eh, eh, es- Durante los fenómenos naturales hay una tendencia a ver afectado, digamos, el tema de la circulación. Vemos cómo en muchos casos apenas con unas pequeñas lluvias que se dan en una tarde de hora pico, por ejemplo, el tráfico realmente se vuelve más complicado. Y cuando tenemos fenómenos naturales como el tema de Julia, que nos afectó recientemente, pues evidentemente estas afectaciones son mucho más preocupantes. Una vez tuvimos noticia de Julia, hubo una coordinación muy importante en diferentes instituciones de gobierno, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Fovial, que somos instituciones hermanas, pues no fue la excepción. Nos coordinamos prácticamente desde el sábado al mediodía. Sabíamos que Julia iba a entrar domingo por la madrugada para conformar un equipo de reacción porque anticipábamos que podíamos tener afectaciones que podían complicar la circulación en puntos que tradicionalmente se vuelven críticos cuando tenemos estos eventos. Hay puntos que ya todos los salvadoreños los conocemos, los chorros, por ejemplo, es un tema donde tradicionalmente tenemos afectaciones, tenemos la carretera al puerto de la Libertad también que sufre afectaciones cuando tenemos lluvias de carácter importante y con Julia pues no fue la excepción, anticipando tal vez que los daños principales los tuvimos en el oriente del país debido pues a las características de este fenómeno natural. Como parte de este esfuerzo que hizo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Viceministerio de Transporte desplegó a todos sus gestores e inspectores de transporte también para poder ayudar en labores de reorientación de tráfico y cierre de calles principalmente, cierres que eran necesarios para poder darle atención a eventos relacionados con la lluvia que tenían que ver, por ejemplo, con derrumbes o con caídas de árboles también, caídas de postes. Tuvimos desafortunadamente también que cerrar algunos tramos porque algunas crecidas de ríos afectaron negativamente algunos puentes también. Y en ese tipo de eventos, pues nuestra labor como Viceministerio de Transporte fue precisamente el manejo del tráfico, la reorientación de vehículos y estuvimos pues muy activos realizando esta actividad. Otro ejemplo. Pusieron a disposición todos los inspectores y los gestores. Estuvimos. Eso fue, entre otras cosas, cómo se sumaron Exactamente. a la estrategia de prevención y durante las actividades de reacción también, porque cuando ya teníamos un derrumbe identificado y que ya Fovial y MOP estaban trabajando en el mismo, pues también había necesidad de hacer cierres parciales. Hubo un manejo en los carriles disponibles, en los chorros, por ejemplo, que comenzamos a hacer desde el día domingo y lo mantuvimos prácticamente hasta el día miércoles desde la semana de Julia. Y nuevamente pudimos ver pues esa actividad que los gestores realizan cada vez que tenemos problemas, como mencionando por ejemplo uno que estuvo en boga este fin de semana, que fue la cárcava que se realizó ahí en el Paseo Escalón y la 79 Avenida Norte. El trabajo pues del BMT tiene mucho que ver con ese control de la circulación y nos vamos a mantener en ese esfuerzo apoyando pues cualquier actividad que se pueda dar que esté relacionada con una reparación o con una atención de un evento vial en cualquier calle de la red nacional. Viceministro, a ver, parece que no sé si se reformó, fue una disposición interna de aumentar el número de inspectores y de gestores de transporte y además que se les dio facultad para que pudieran poner esquela. ¿Esto es así o falta algo? No. Afortunadamente, Medardo, tuvimos en marzo, en el mes de marzo, esa disposición de la Asamblea Legislativa para que nuestros inspectores y nuestros gestores, previo a un proceso de capacitación, se pudieran sumar a las actividades de imponer sanciones, imponer multas. Estamos acompañando pues a la Policía Nacional Civil en este esfuerzo para poder aumentar de alguna manera ese ancho de banda del cual hemos hablado en otras ocasiones de cómo es importante que en nuestro país podamos buscar los mecanismos para hacer una supervisión y una fiscalización del tráfico y del transporte de una mejor manera, porque consideramos que esta fiscalización es uno de los elementos que apuntalado podría ayudar a mejorar el comportamiento de la gente. Muchos salvadoreños, lo hemos dicho también, consideran que esa fiscalización no es la adecuada, que pueden comportarse de manera inadecuada
y no cumplir con las normativas y reglamentos de tránsito vigentes, simple y sencillamente porque sienten que no van a ser detectados al hacerlo. Pero en la medida en que esta fiscalización aumenta, en la medida en que una persona se sabe vigilado, se sabe fiscalizado y además tiene conciencia de que las sanciones a las cuales puede hacerse acreedor por un incumplimiento son importantes, en esta medida también el comportamiento comienza a cambiar en la dirección en la que los salvadoreños lo esperamos. A ver, producción, no sé si tiene el material este de las motos allí en carretera. Es que lo que pasa es que creo que hemos conversado con usted que las sanciones, en realidad no sé, pero es que es una sentencia mía, no, las sanciones, ¿verdad? No solo así en este pregunto, Sí. Quiero compartir este material y usted que es el que sale, va a aparecer allí en pantalla. Eso es ilegal, ¿verdad? El tercer carril es ilegal, circular entre dos vehículos es ilegal. O sea, ahí donde va la moto que se mete. Exactamente. Sin embargo, el que va ahí lo va cumpliendo. Mire. Exactamente. Así deberían ir todas. ¿Verdad? Así deberían ir todas. Y ojo, no habría problema en que fueran 2, 3 motos dentro del carril compartiendo ese espacio. El problema es sobrepasar en medio de los carriles que tradicionalmente es un... Ya va a pasar uno por este material, nos lo mandaron sabiendo que usted iba a venir. Agradezco muchísimo a los salvadoreños. Ahí aparece una moto complicada con un pasajero adicional. Aquí, eso es ilegal. Eso es ilegal. Sanción. Eso es ilegal, eso es sanción. ¿Eso solo se puede corregir con la fotomulta? Yo pienso que sí, porque no podemos tener un policía, digamos, en cada esquina, en cada lugar, y no podemos tampoco recibir un video como este de cada salvadoreño que está circulando para detectar, digamos, estos incumplimientos. Cuando tengamos una fotomulta sin esa zona, que es pues una zona que es candidata por el alto tráfico que tiene para colocarle una cámara permanente, podemos detectar de manera inmediata prácticamente este tipo de comportamiento y sancionar de manera directa con la lectura de la placa. Vamos hacia eso, ya estamos en ese proceso de instalación. Sí, es un elemento que ya incluso muchos salvadoreños conocemos. Lo hemos dicho, lo hemos discutido incluso con usted cuando me ha dado otra oportunidad de acompañarlo. Como muchos salvadoreños tenemos parientes, conocidos, personas que en nuestro país incumplen la ley, pero que salen de nuestras fronteras, van por ejemplo a Estados Unidos, alquilan un vehículo y inmediatamente se convierten en conductores modelos. El comportamiento que muestran, que exhiben en Estados Unidos es completamente, diametralmente opuesto al que exhiben en nuestro país. Y la única diferencia es que saben que si en Estados Unidos son detectados incumpliendo la ley, las multas a las que pueden hacerse acreedores son realmente multas importantes, o bien pueden tener problemas legales con sus registros, con sus permisos de circulación, con los cuales la gente pues no quiere meterse, quieren evitar tener estos problemas. El poder subir las multas, el poder incrementar las sanciones, tiene que pasar en nuestro país. Nosotros comentábamos el fin de semana este caso de esta persona irresponsable que circulaba en sentido contrario en la Jerusalén. Este tipo de comportamientos los tiene una persona que cree que no va a tener ninguna consecuencia y por lo tanto subir ese nivel de conciencia aparejado a aumentar las multas para que la gente pueda entender que un comportamiento de estos tiene consecuencias y de esta manera nosotros poder garantizar una mayor protección del salvadoreño honrado, responsable, que maneja bien, que se comporta de una manera educada, que tiene empatía y cortesía con los demás. Tenemos que protegerlo de gente salvaje, como esta persona del fin de semana, para poder garantizar una mayor seguridad vial, reducir los siniestros viales y sobre todo hacer que la ley impere, que es el objetivo de toda normativa. A ver, a partir del comentario del viceministro Saúl Castelar, que nos acompaña hoy en producción, regálenme el apoyo número 11. Vamos a dejarlo completo porque es bien interesante. Estoy seguro que usted lo vio y que muchos salvadoreños lo vieron, porque es un salvadoreño que lo graba y es increíble cómo el comentario que él hace se hace efectivo inmediatamente. Adelante, veamos esto que está aquí conmigo, el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, para hablar a profundidad de este tema.
Increíble, increíble. Sí, ya está. Impacta, ¿no? Completamente. Comentario a profundidad de esto. A mí realmente me indigna ver estos comportamientos de esta gente con tan poco amor por su propia vida, pero por sobre todo al final la vida de cada quien es cada quien, pero no hay ningún derecho para que pongan en peligro la vida de esa otra persona que circulaba en su carril, que circulaba cumpliendo toda la ley y que se encuentra desafortunadamente con un salvaje como esto. A mí realmente me indigna mucho y es precisamente por casos como estos en los cuales tenemos que insistir en que el incrementar las multas de nuestro país, en buscar un marco sancionatorio donde este tipo de comportamientos no puedan ser permitidos es realmente importante. Nosotros tenemos que ser mucho más severos con las personas que toman la mala decisión de conducir bajo los efectos del alcohol, por ejemplo. Muy probablemente, no estoy enterado del caso, sí sé que ya esta persona está identificada y va a sufrir pues las consecuencias legales vigentes en este momento, pero seguramente no hay manera de justificar, creería yo, porque si llevara una emergencia, no sé, que puede salir que hipótesis, ¿verdad? No tiene por qué. No hay ninguna justificación, Medardo, ningún tipo de emergencia lo puede obligar a circular de esta manera. Creo yo que estos son los casos por los cuales nosotros insistimos. El buscar multas más altas no implican una mala intención del gobierno de dañar a nadie, buscan precisamente proteger y evitar que cosas como esta situación que estamos viendo en la calle puedan darse. Hemos visto en los últimos días también otras grabaciones de personas que han detectado similares comportamientos, no solamente en vehículos particulares, lo han visto en vehículos de transporte colectivo también, y es por ello que yo considero que este marco legal que se está buscando sea fortalecido, es necesario para poder realizar una gestión de nuestro espacio vial y proteger a los salvadoreños de una mejor manera. Nosotros seguimos teniendo una cantidad alta de accidentes, continuamos teniendo una cantidad alta de lesionados, de fallecidos por siniestros viales, y estos son eventos completamente prevenibles que pasan únicamente porque la persona que conduce tome una conciencia mayor de la responsabilidad, de las implicaciones que tiene el manejar y se comporte de una manera diferente. Sí, así es. Ese es otro lugar. Normalmente durante las construcciones que se realizan en diferentes puntos del país, la labor del gestor está presente para poder ayudar a redireccionar y agilizar o canalizar el paso vehicular de acuerdo a las actividades de construcción que se estén realizando. El Ministerio de Obras Públicas avisaba este fin de semana de la colocación de unas vigas. De hecho, creo que el señor ministro de Obras Públicas estuvo esta mañana en el lugar revisando y anticipando las obras que se iban a realizar de montaje de algunas vigas, entiendo yo, y esto va a requerir de un paso controlado de la manera que está siendo ahí mostrado, y le pedimos pues a la población que tome en cuenta estas restricciones a la hora de circular. Muy bien. A ver, viceministro, este tema sigue siendo recurrente por los comentarios. Y es un tema que creo que es importante, por lo menos muchos salvadoreños lo entendemos así. Y siempre creo que es una pregunta viable. Veíamos al presidente reunido con el Gabinete de Seguridad el fin de semana. Sí. En algún momento en la locución del presidente, él decía que estaba sorprendido de la efectividad de la Policía Nacional Civil, de cómo veíamos en video algún tipo de situación y cómo 24 horas después ese caso estaba resuelto. A mí me permite hacer el parangón esto, de cómo estos videos que los salvadoreños hacen a bien grabar y testificar, muestra cada día más que evidentemente hay muchos temas de agenda del país que quieren el ya, correcto, el país que se heredó, ¿verdad? Correcto. A mí me parece usted un hombre bastante que empuja el proyecto, pero tolerable, porque lo entiende, porque lo importante es eso, pero evidentemente hay todo anteproyecto allí. ¿Y por qué es importante modernizar el sistema de transporte y la ley de transporte? Gracias, Medardo. Yo quizás antes de pasar a contestar su pregunta, quisiera unirme a la apreciación que hacía el señor presidente sobre la labor de la policía,
Para mí es muy importante darle reconocimiento a la policía que se merece en el manejo de tránsito y transporte. Al igual que como el señor presidente mencionaba, la labor de reacción de la policía es encomiable con los temas de delitos y de seguridad pública. De igual manera, nosotros tenemos una buenísima relación con la policía y agradecemos mucho la forma eficaz en la cual la policía nos ayuda a responder ante las diferentes denuncias ciudadanas que se tienen por diferentes incumplimientos de la normativa de transporte. Es muy importante la labor de la policía para poder ir controlando el tema de la siniestralidad y el tema de los accidentes y el tema del comportamiento mejorado en el sistema de transporte, y por ello pues yo me quería sumar a este comentario agradeciendo a la policía por todo el trabajo que nos apoya a realizar como Viceministerio de Transporte para garantizar un tránsito de mejor calidad en nuestro país. Regresando a su pregunta, evidentemente, y como ya lo decía al principio de mi participación, el transporte, la movilidad son un elemento fundamental de toda sociedad. Todos los ciudadanos, todas las personas requieren pues de garantizar un sistema de movilidad adecuado para poder cumplir con todas sus necesidades a lo largo del día, con todas sus actividades, y por lo tanto trabajar y dedicar esfuerzos para tener un marco regulatorio a través del cual la movilidad se pueda dar en mejores condiciones resulta muy importante, no solo para nuestro país, sino que para todas las ciudades del mundo. En el caso nuestro, en el caso de El Salvador, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, la movilidad se ha venido gestando tal vez de una manera no la más adecuada, centrada mucho en poder proporcionarle espacio al vehículo privado, centrada en poder garantizar una red de carreteras a través de la cual los vehículos puedan moverse, pero no nos hemos centrado realmente en analizar si el marco regulatorio es el correcto para poder garantizarle la movilidad adecuada al ser humano. Una movilidad centrada en la persona y no necesariamente centrada en los vehículos. El marco regulatorio actual de nosotros de alguna manera enfatiza más al vehículo y por lo tanto esta modernización de este marco para poder centrar a la persona, para poder darle más recursos al análisis de la movilidad sustentable, de la movilidad de peatones, de la movilidad de ciclistas, de la movilidad de medios no motorizados y darle su lugar también al transporte colectivo, que hay que decirlo, se ha visto siempre como el transporte de quien no puede comprarse un vehículo particular, de quien no puede tener una moto, y en realidad debería ser el transporte para todos. Lo han dicho expertos en transporte en otras ocasiones, una ciudad moderna no es una ciudad en la cual todos los ciudadanos tienen un vehículo. Es la ciudad donde todos los ciudadanos, independientemente de su condición económica o social, pueden disfrutar del transporte colectivo y dependen del transporte colectivo para modernizarse, para movilizarse. ¿Y hay ciudades así en el mundo? Claro que hay ciudades así en el mundo y aspiramos nosotros a convertirnos en un país con esa visión, en un país donde el transporte colectivo tenga su lugar y donde el transporte colectivo realmente tenga una calidad completamente distinta a la que en este momento se tiene. Poder buscar, digamos, esos mecanismos para las reformas legales y para la transformación de nuestro sistema de movilidad es importante. Y ya lo decía usted también, sabemos pues que en nuestro país la transformación que este país que nos heredaron y el cual estamos enfrentando y gestionando en este momento requiere de pasos y también de momentos en los cuales tenemos que ir priorizando algunas de esas necesidades. Sabemos, por ejemplo, cómo la policía de tránsito a veces ve afectada su labor porque es necesario que participen en actividades de seguridad pública, por ejemplo, y esto es importante. Sabemos que esa prioridad del salvadoreño tiene que tener garantizada su seguridad pública, su seguridad ciudadana, por sobre diferentes otros elementos, y en ese sentido yo creo que la labor que se está realizando de seguridad ciudadana, de mejoramiento en las condiciones de seguridad de nuestro país, van a dar paso en su momento a que tengamos muchísima más atención al tema del transporte en general, de la movilidad en general. Hemos visto cómo cuando la policía se vuelca, digamos, al tema de tránsito en diferentes ocasiones y por diferentes necesidades, el comportamiento del tránsito mejora. Lo que queremos ir buscando con este nuevo marco legal y con diferentes intervenciones es que no tengamos que depender tanto de una policía
sino más bien que podamos a través de la tecnología, por ejemplo, apuntalar esa labor tan importante que la policía realiza, que los gestores realizan, y poder a través de la tecnología colocar el tema de las fotomultas para mejorar la supervisión de diferentes lugares, la fiscalización que realizamos, y de esta forma darle a la ciudadanía una mejor atención de la movilidad, darle condiciones en las cuales puedan sentirse más seguros y más protegidas a la hora de circular en nuestras vías, y de esta manera pues garantizar que la movilidad vaya dándose en condiciones mejores. Hemos venido invirtiendo también en infraestructura sostenible, hemos estado realizando diferentes pilotos para poder llevar infraestructura para ciclovías, para bicicletas en diferentes lugares, y sabemos pues que ir apostando por estos mecanismos de movilidad no motorizada, de movilidad verde, movilidad sustentable, son el camino para que logremos de alguna manera destrabar ese nudo gordiano de años que ha tenido la movilidad en nuestro país y que requiere pues un tratamiento distinto con un marco legal mejorado. De años, ¿verdad, viceministro? Es realmente, O sea, desde su concepción, yo creo que desde que comenzamos a hablar un poco de transporte en nuestro país, esa tendencia mundial, porque no fue únicamente en nuestro país que se le dio de importancia al vehículo privado como la alternativa para movilizarnos, creo que ha sido equivocada. Cuando uno piensa realmente un poco en un vehículo privado de 4 ruedas, automotor, no puede uno dejar de imaginarse un vehículo menos eficiente para transportar gente. Es decir, es un vehículo que el 95% del combustible que utiliza, lo utiliza para movilizarse a sí mismo. Es un 5% a lo sumo lo que realmente se utiliza para mover a las personas que van adentro de él por la relación de pesos entre lo que pesa un vehículo y lo que pesan los pasajeros. Es un vehículo que pasa el 90% del tiempo parqueado en algún lugar, muchas veces en la calle, estorbando, quitando el espacio de circulación importante a diferentes vías, y por lo tanto ir cambiando ese concepto de que debemos de generar movilidad para el vehículo, y tenemos que ir cambiando y pensando en que tenemos que generar movilidad para las personas, es fundamental para gestionar la movilidad de una manera diferente. Sí, sobre todo porque escuchando me acuerdo de gobiernos anteriores que había un estudio internacional, se pagaba el estudio internacional, que hoy sí le vamos a entrar y siempre el mismo problema, pero no tenía esa visión que hoy se tiene, ¿no? Exactamente. Que es la gran diferencia. Yo creo que esa es una de las diferencias principales. Sé que es un tema que también cuesta. Los cambios son duros, las transformaciones son difíciles. Ha habido mucha queja, mucha resistencia a los temas de las ciclovías, por ejemplo, pero a la larga, a la vuelta de algún tiempo. Queja, creo yo, porque se pierden, no sé si ciertos estatus, ciertos Exactamente, privilegios. exactamente. Y eso es básicamente. Hay una necesidad de ir cambiando esa visión que tenemos, que no es solamente prevaleciente en nuestro país, sino que en muchos lugares, de que tenemos que seguir gestionando todo, dándole prioridad a quien puede comprarse un carro, o a quien mientras más caro sea el vehículo, más derecho aparentemente puede tener. Hay una visión, una noción de lo que es movilidad completamente equivocada, y cambiar esto pues llevará tiempo, pero sabemos que el camino correcto es darle prioridad a los medios no motorizados, promover la movilidad sustentable, y hacer del vehículo algo secundario o terciario, que podamos tener otras alternativas para que la dependencia del vehículo, que es tan alta en nuestro país, sigue siendo una aspiración de todos los salvadoreños, el poder comprarse un vehículo, el poder tener una moto, poder cambiar esta necesidad o esta aspiración por algunos requerimientos de movilidad sustentable muchísimo más verdes y muchísimo más amigables con el medio ambiente también. Y a mí me da, digamos, como cuando decía el presidente de la República, por ejemplo, con el tema de seguridad, si no resolvemos ahora este tema, no lo vamos a resolver nunca. Hay muchos temas que también pueden tener ese símil, ¿no? Porque por la misma circunstancia, podría ser el mejor momento. Por ejemplo, cuando usted decía, hay ciudades en el mundo que lo que priva es el transporte colectivo, donde la gente usa en su mayoría transporte colectivo. Uno puede pensar que hay gente que probablemente deja su carro y mejor se vende el transporte colectivo, y el carro puede ser para el fin de semana, para salir de paseo o algo así. Es una posibilidad esa que podamos tener. Definitivamente que es una posibilidad, Medardo. Recordemos que alrededor del 65% de toda la población de nuestro país todavía depende casi en un 100% del transporte colectivo. Ya hay de alguna manera lo que se conoce en transporte como partición modal, pero una proporción de personas que naturalmente están dependiendo de ese modo de transporte, y por lo tanto ya tenemos parte del camino
recorrido por una condición natural de nuestro país, en la cual lo que toca es que ese otro 35% de personas que en este momento dependen de un vehículo puedan encontrar condiciones mejoradas en el transporte colectivo para que no tengan que depender del vehículo particular y de esta manera puedan sumarse a las condiciones de transporte que realmente son sostenibles y las condiciones que idealmente están haciendo mejores ciudades. París, por darle un ejemplo, en los últimos años, luego de la pandemia, ha venido haciendo un esfuerzo muy grande por ir reduciendo los espacios para circulación de los vehículos y generando espacios para los peatones muchísimo más amigables, y eso lo están realizando en pleno siglo XXI, es decir, no es que no se pueda realizar y no es que en una ciudad tan congestionada, porque París tiene niveles de congestión muy similares a los nuestros, si bien tienen un metro, los niveles de congestión son altos, y si lo puede hacer París, yo no veo por qué no El Salvador no puede dar el mismo tipo de saltos, y es a eso a lo que vamos, es a eso a lo que estamos aspirando, y esperamos pues poder seguir trabajando para darle a la ciudadanía condiciones de movilidad de primer mundo, que son estas precisamente. Y hay un tema que creo que es, no sé si es humano, es social, pero es como un sueño a partir de todo lo que está ocurriendo, y es que uno ve en las mañanas esto que llaman las horas pico, la cantidad de los buses llenos de gente, la gente apretada, la gente con dificultad, eso es así en todas partes, y uno sueña que en algún momento va a ser normal, como usted muy bien lo dice, ¿no? Por lo cual creo que es importante seguir tocando este tema. Obviamente hay otros temas muy importantes, pero este sigue siendo también muy fundamental y esperamos que todo vaya caminando, ¿no? Gracias, Medardo. Yo pienso igual que usted. Es un tema importante para todos los salvadoreños. Todos los salvadoreños requerimos salir a la calle todos los días para poder ir a nuestros trabajos, llevar a nuestros hijos al colegio, hacer nuestras compras, en fin, llevar nuestra vida. Es imposible hacerlo desde nuestras casas y por lo tanto trabajar en las condiciones mejoradas para poder hacer estos desplazamientos, estos traslados de la mejor manera posible, en condiciones de seguridad, en condiciones de comodidad, y hacerlo de manera amigable con el medio ambiente, es supremamente importante y definitivamente que está también dentro de las prioridades de este gobierno. Ahora, con todas estas dificultades, en estos años que han tenido el viceministro, ¿usted siente que se le ha dado, por lo menos en el servicio, hay muchísimas cosas que se han mejorado desde el viceministerio? Sí, yo creo que el viceministerio de Transporte ha venido teniendo una transformación hacia el lado positivo de las cosas. Cuando yo llegué al viceministerio, pues encontramos una serie de fallas internas principalmente en las cuales había que trabajar y en las cuales hemos venido trabajando en estos últimos 3 años para poder garantizar un viceministerio que sea más efectivo en atender diferentes necesidades. Creo que hemos trabajado muchísimo en el manejo de los trámites internos del viceministerio de Transporte. Encontramos, por ejemplo, una mora de trámites de transporte que superaba los 12,000 trámites que encontramos ahí, que tenían vencimientos en años anteriores, pero que nunca habían sido resueltos. Esa mora se ha venido trabajando en los últimos años para poder ser reducida. En este momento, prácticamente la mora que había en el transporte, en trámites de transporte, que era de cerca de 12,000 trámites pendientes, se ha reducido en más del 95%. Es decir, hemos resuelto más de 11,500 trámites que no habían encontrado una salida en el pasado y que en este momento ya están saliendo. Una persona que lleva un trámite al Viceministerio de Transporte y cumple con todos los requisitos puede tener una respuesta por tarde, digamos, en 10 días, cuando antes eran trámites que podían tardar 6 meses, 7 meses. Eso sí, y hay que decirlo, estoy hablando de los trámites que llegan al viceministerio y cumplen con todos los requisitos, porque sí, seguimos teniendo quejas de personas que en el pasado encontraban otros mecanismos adentro del viceministerio, sí, para obtener un trámite sin cumplir los requisitos, y esa pues ya no es una posibilidad bajo nuestro gobierno. Necesitamos gente que cumpla, gente que se apegue a la ley, y las personas que introducen un trámite que cumple con todos los requisitos obtienen una respuesta en un periodo muy razonable, en un periodo de acuerdo a la normativa, de acuerdo a lo establecido. Hemos venido trabajando también para que el control en la calle vaya mejorando. La capacidad de respuesta que en este momento tiene este gobierno, gracias al gran trabajo, por ejemplo, de la policía, sí, es realmente diferente al que había en el pasado. Lo podemos ver y lo podemos contrastar. Sí, sí. Yo, 24 horas después pueden estar resueltos temas que
que antes quedaban en el olvido. A veces el mismo día, a veces es cuestión de menos de 12 horas, cuando hoy tenemos una denuncia y prácticamente en la tarde podemos estar dándole una respuesta a la ciudadanía. Yo creo que hay elementos que se han mejorado, evidentemente hay un tema de muchísimo trabajo, no vamos a cambiar 100 años de una realidad de transporte en nuestro país en 3 años que llevamos, y a estos 3 años tenemos que descontarles el tiempo de pandemia, por ejemplo, que nos tuvo muy ocupados en otras actividades que eran igual de importantes para nuestro país, pero yo sí creo que estamos dando respuesta a las necesidades de la gente en cuanto a movilidad. Nos falta muchísimo, tenemos un plan, tenemos una estrategia, una visión a la cual estamos apostándole y sobre la cual hemos venido siendo muy consecuentes para trabajar paso con paso. Evidentemente el tema del marco legal para nosotros es importante, ojalá lo consigamos, pero creo que sí hay avances de cómo encontramos el BMT y cómo estamos a este día. Ahora, en esto del nuevo marco legal que se espera pronto sea aprobado, viceministro, ¿va allí incluido esa parte, esto de lo que alguna vez hablamos de la modernización de la semaforización? Sí. Sí, va aparejado. Va aparejado, el marco legal lleva precisamente... ¿Y a qué aspiramos en términos de semaforización? Bueno, yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, el parque semafórico que tenemos en nuestro país data de los años 1990, es un parque semafórico que ya hace mucho tiempo cumplió con su vida útil, que estaba diseñado para manejar volúmenes de tráfico que fueron superados ya hace muchísimo tiempo. Cuando ese sistema fue instalado en nuestro país, el parque vehicular del Salvador no superaba los 350,000 vehículos. En este momento ya tenemos más de 1.6 millones de vehículos en circulación y por lo tanto los semáforos requieren de una coordinación y una sincronización que ese sistema simplemente no podía darles. Aspiramos entonces a un sistema centralizado que pueda coordinarse y que pueda modificar los tiempos de ciclo, los tiempos de verde, los tiempos de rojo, que tiene un semáforo en función de la cantidad de vehículos que estén circulando en un preciso momento. Esto aparejado a un sistema que también nos pueda ayudar a hacer una mejor fiscalización a través de las cámaras que se vienen también junto con estos nuevos semáforos, que yo le pido a Dios que ya prácticamente en marzo del otro año podamos estar inaugurando algunos corredores dentro de esta renovación semafórica, que es una renovación a nivel nacional, y esperamos pues que con este nuevo sistema podamos reducir incluso demoras en tráfico en este momento hasta en un 20% en los tiempos de viaje en algunos de los corredores, y con esto pues poder ofrecerle a la población una mejor atención en cuanto a las necesidades de desplazamiento que en este momento no se le pueden dar con el sistema semafórico actual. ¿El parque vehicular ha crecido, viceministro? El parque vehicular sigue creciendo, Medardo. Uno lo ve, eso es complicado porque uno piensa, desde fuera, pues que si ha crecido, bueno, significa que la economía ha mejorado y más salvadoreños han adquirido su propio vehículo, pero nos complica aquí, ¿verdad? Totalmente. Y esa es una de las paradojas del desarrollo también, porque efectivamente cuando hay una mayor capacidad de compra, una mayor disponibilidad de pago de la población, en todas las sociedades tiende a haber este incremento de vehículos privados que va desafortunadamente aparejado con un incremento de congestión, un incremento de contaminación, un incremento en los accidentes, y esto es parte de lo que nos toca a nosotros como Viceministerio de Transporte gestionar, manejar. Insisto, tenemos que buscar los mecanismos y las condiciones para que generemos bonanza y mejor economía para todos los salvadoreños, pero de manera que no sea necesario para el salvadoreño en ese momento en el que puede pagar por un vehículo privado, tener la necesidad de comprarlo. No estamos en contra pues, de la venta de vehículos, sino más bien de promover mecanismos sustentables de movilidad dentro de los cuales esa compra de vehículos, ese crecimiento vehicular, específicamente de vehículos particulares, tiene que irse gestionando, tiene que irse controlando para poder evitar todas las consecuencias negativas de estos crecimientos como las vivimos todos los salvadoreños, que tienen que ver con incremento en los accidentes, incremento en la congestión, incremento en la contaminación, incremento en el estrés también. Cuando usted circula en un vehículo de transporte colectivo de buenas condiciones y se tiene que olvidar de la necesidad de manejar usted puede ir más tranquilo, puede hacer algunas cosas en lo que llega a su trabajo, y por lo tanto aspiramos a que las condiciones de movilidad y de calidad del transporte público en nuestro país se vayan mejorando hasta este punto. Usted dijo algo muy importante, o creo que tuiteó algo muy importante, que debe de ser como la aspiración también, ¿no? Que el domingo 16 de octubre
0 fallecidos por siniestros viales en El Salvador. Eso significa que sí se puede. Así es, Medardo, y de verdad que a veces puede parecer que estamos tratando de celebrar algo que puede parecer muy poca cosa, pero hay que decirlo, en nuestro país diariamente fallecen 4 personas en incidentes viales. Es una cifra muy alta y por lo tanto cada día, especialmente en un fin de semana, porque los domingos, los sábados tienden a ser los días donde más incremento de accidentes tenemos. Cada vez que nosotros podemos tener la oportunidad de celebrar un día en el cual no hay fallecidos, vale la pena hacerlo, vale la pena recordarle y agradecerle a las personas su colaboración, vale la pena agradecerle a la policía por el trabajo que están realizando, vale la pena agradecerle a las unidades de tránsito del BMT, a las unidades de gestores que también contribuyen a estos buenos logros y por lo tanto sí es muy importante mencionarlo. El día de ayer, gracias a Dios, no hubo fallecidos en nuestro país por incidentes viales y soñamos pues o trabajamos desde el viceministerio para que eso no se vuelva la excepción, sino que más bien se vuelva la norma, se vuelva nuestra realidad diaria y que podamos ir reduciendo la cantidad de fallecidos que tenemos en nuestro país. Yo creo que vale la pena mencionarlo. Octubre ha sido un mes en el cual se ha trabajado mucho por reducir el número total de fallecidos en incidentes viales y hemos logrado una reducción considerable en este octubre, gracias a Dios y a la colaboración de los salvadoreños. En este momento tenemos una reducción en los 3 indicadores principales de siniestralidad vial a nivel nacional comparados con el año pasado. Hay una reducción en el total de incidentes, tenemos una reducción en el total de fallecidos y hay una reducción también en el total de lesionados frente al año pasado. Cada año que pasa, a medida va creciendo el parque vehicular, el lograr reducciones frente al año pasado se vuelve un reto más grande, pero en este momento lo estamos consiguiendo y esperamos pues continuar con este trabajo para que podamos cerrar el 2022 con cifras positivas y podamos tener buenas noticias para todos los salvadoreños. Ahora, de momento, la información que los salvadoreños den de cualquier violaciones a las leyes de tránsito siguen siendo muy importantes. Sí. Fundamental, así como cuando los salvadoreños, ayer veíamos, no sé si veía usted en redes sociales, como un escándalo que estaba ocurriendo en una zona residencial de San Salvador se viralizó, que me imagino, así como hemos estado hablando, ya sí, vamos a tener respuesta. Así es. Estaba descompensado el pobre hombre ahí, descompuesto. El avisar también, por ejemplo, esto, a ver si nos ayuda, por favor, producción, con el material para compartir esto, por ejemplo, que usted tuiteó, fue muy importante, ¿no? Y decir usted, gracias a la colaboración de la División de Tránsito de la PNC, identificamos y sancionamos al conductor de la ruta 168 placas, ahí está el número de placa, por circular sobre el hombro de la carretera. Esto sigue siendo fundamental. Sigue siendo importante. Yo sí quiero decirle a la ciudadanía, estamos procesando todas las denuncias que son recibidas, las denuncias que recibe la policía, las denuncias que reciben los canales del Ministerio de Obras Públicas, los canales del BMT. Toda esta información no cae en saco roto. Agradecemos esa participación de la gente porque estamos siendo muy diligentes en tratar de procesar a todas las personas que incumplen la ley. Estamos tratando de aumentar esa conciencia de que incumplir la ley tiene una consecuencia y es gracias a estas denuncias que estamos pudiendo dar este ejemplo. Muy bien. Señor, le agradezco mucho su presencia. Importante siempre, a ver, manejar a la defensiva sigue siendo una gran virtud también. Así es. Yo creo que hay 2 temas que son importantes. El manejo a la defensiva, como usted lo dice, se puede ir traduciendo en prácticas. No ha cambiado, perdón, nombre eso, porque yo lo conocía. Sí, sigue siendo un manejo a la defensiva. Creo que lo que los salvadoreños tenemos que hacer es evitar esas prácticas por las cuales estamos teniendo accidentes en este momento. Evite distraerse a la hora de conducir. La conducción en nuestro país requiere de sus 5 sentidos, requiere de toda su atención. No se distraiga detrás de un volante con el celular, con el radio, con una conversación álgida, con alguna pasajera. Alguna vez leí un material ahí del viceministerio que 2-3 segundos cuando uno va. Exactamente. Es quitar la vista de la calle lo que puede hacer la diferencia entre tener un accidente y no tenerlo. Y de la misma manera, evite circular excediendo los límites de velocidad. Circule por debajo de los límites de velocidad y con eso usted va a estar reduciendo más de la mitad de la probabilidad de tener un accidente o de tener unas consecuencias fuertes a la hora de tenerlo. Agradezco la oportunidad, Medardo, y le deseo pues que tenga una feliz semana. Gracias, y vamos a estar pendientes porque de verdad yo